El más reciente golpe de Estado de África fue en Gabón. El miércoles 30 de agosto, los militares al mando del general Brice Oligui Nguema detuvieron al presidente Ali Bongo. Anularon las elecciones que se habían realizado 4 días atrás y en las que el mandatario había sido reelegido para un tercer mandato. La junta militar afirma que comenzarán un gobierno de transición después de 55 años de la familia Bongo en el poder. Y ya disolvieron las instituciones, cerraron las fronteras del país y restablecieron el Internet y las emisiones de las cadenas francesas France 24, RFI y TV5 Monde, que habían sido suspendidas por Bongo el día de los comicios. Veamos un informe sobre lo que ha pasado en este país de África Central. Centenares de personas en las calles celebran el alzamiento militar en Gabón y militares se muestran eufóricos, anunciando incluso la detención del presidente Ali Bongo Ondimba, de familiares y colaboradores. Lo confirmó el propio Ondimba. Soy Ali Bongo Ondimba, presidente de Gabón, y debo enviar un mensaje a todos los amigos que tenemos en todo el mundo para decirles que hagan ruido, que hagan ruido. Fue el último comunicado. Antes, estas imágenes circulaban por todas las redes sociales y son reproducidas una y otra vez en la televisión gabonesa. Un grupo de soldados anuncia que han disuelto el gobierno y puesto fin al mandato presidencial de Ali Bongo Ondimba. En nombre de la gente de Gabón y como representantes institucionales hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen actual. Quedan anuladas las elecciones generales del 26 de agosto de 2023 y sus resultados amañados. Se cierran las fronteras. Todas las instituciones de la República han sido disueltas. Mientras llegaba la declaración, se escucharon disparos en la capital. Más temprano, antes de las 5 de la mañana, el organismo electoral de Gabón anunció que el presidente Ali Bongo Ondimba había ganado un tercer mandato en los comicios del sábado. Con su padre, la familia Bongo lleva 55 años en el poder. El escrutinio y el recuento de votos fueron impugnados por la oposición, que pidió a Bongo Ondimba que reconociera su derrota. Las autoridades prohibieron a los medios de comunicación extranjeros retransmitir la votación. Se cortaron los servicios de Internet, pero los reporteros en Gabón dicen que Internet funciona de nuevo tras la declaración de los militares en la televisión. Luego de este golpe de Estado en Gabón, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, habló de un contagio de autocracia en el continente. Y es que este es el 8º golpe en países africanos en los últimos 3 años. En Malí hubo 2, en agosto de 2020 y mayo de 2021. En abril de ese mismo año fue en Chad y luego en septiembre y octubre fueron Guinea y Sudán los que vieron caer sus gobiernos a manos de militares. Burkina Faso se sumó a la lista en enero de 2022 y el más reciente hasta ahora había sido Níger, que ocurrió en julio pasado. Todos además fueron colonias de Francia. ¿Hay un contagio de golpes en África o en Chad? En Gabón, diré, las razones son muy diferentes. Para analizarlo hoy en el debate estamos con Jerónimo Delgado, PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciudad del Cabo, investigador del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia y presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia. Él se conecta desde Bogotá. Y en Buenos Aires está Omer Freisa, historiador, africanista, docente y escritor. A los dos les doy la bienvenida a este debate y también a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Ustedes qué opinan de este golpe de Estado en Gabón? Pueden dejar todos sus comentarios y sus respuestas en las redes sociales. Estamos como @France24_ES y pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. Y si por alguna razón se pierden este debate, pueden repetirlo en nuestro canal de YouTube o escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Comenzamos con usted, Jerónimo. Bienvenido al debate. Cuéntenos en este momento qué está ocurriendo en Gabón. Muy buenas tardes. Bueno, lo que está ocurriendo es que hace un par de días se toman el poder los militares después de unas elecciones bastante problemáticas. Estamos oyendo del golpe de Estado en Gabón. Algunas personas incluso están hablando que es el segundo golpe de Estado, porque el primero sería la manipulación de las elecciones que hubo del sábado.
Lo que tenemos es a los militares tomándose el poder para evitar algo que ya ocurrió en las últimas elecciones y que llevó al país a unos episodios de violencia bastante importantes, y que según ellos en este momento lo que están buscando es anular las elecciones que, según ellos y la oposición, no fueron libres, y en ese orden de ideas empezar un camino hacia la democracia en Gabón, hacia una real democracia, porque como decías tú, el país ha estado en manos de la misma familia durante 40 y algo de años. Durante 55 años de los 63 que Gabón lleva de independencia desde que se independizó de Francia. Omer Freisa, le doy la bienvenida también al debate. ¿Usted comparte esta visión que Jerónimo plantea de que los militares un poco están reaccionando frente a unas elecciones plagadas de inconvenientes? Muchas gracias por la invitación. Sí, comparto lo que dice Jerónimo. Yo creo que también hay un hartazgo muy marcado de parte de la sociedad y contra una casta política, contra una dinastía, que en este caso va a estar cumpliendo nada más ni menos que 56 años. Y de alguna forma los militares se han convertido en el vehículo del descontento general, como ha sucedido en otras experiencias previas. O sea, tenemos 8 golpes de Estado, ni más ni menos que desde agosto de 2020, en plena pandemia, en Malí, sin sumar los varios intentos fallidos en otros países. En el gráfico también habría que agregar a Sudán, que si bien no está dentro de la órbita francesa, también fue parte de este proceso de juntas militares, de golpes de Estado. Por otro lado, también me interesa plantear que hay un modelo cleptocrático muy marcado en esta experiencia gabonesa. Por ahí no está tan presente en otros casos también de juntas golpistas que irrumpieron para, digamos, mostrar este hartazgo de alguna forma, desde una dinastía del Bongo que tiene todos sus activos, todo el patrimonio saqueado a costilla del pueblo en Francia. O sea, hablamos de activos, propiedades, cuentas bancarias, etcétera. Usted menciona una palabra clave, Omer, y es cleptocracia, porque Omar Bongo, el padre de Ali Bongo y quien estuvo al frente del poder en Gabón durante 47 años hasta el momento de su muerte, fue señalado muchas veces de ser cleptócrata, es decir, de robarse dineros públicos, específicamente del petróleo. Cuéntenos un poco, Omer, ¿qué es la dinastía Bongo en Gabón? La dinastía Bongo simboliza el poder absoluto de una dinastía que usurpa el poder desde 1967. El tema ahí es que lo curioso que está pasando ahora es que los militares, digamos, las juntas militares, el grupo militar, la casta militar no tiene una castrense, no tiene para nada una buena reputación en África, porque se la identifica con el fallido del Estado, con una serie de golpes de Estado a partir de las décadas de 60, más que nada, que fraguaron, o sea, echaron a perder las esperanzas de la independencia, ese clima de optimismo, pero sin embargo hoy están volviendo de alguna forma a representar, en algún sentido se puede decir, cierta esperanza de liberación de un régimen, en este caso de destrabar un régimen cleptocrático. Sin embargo, también hay que señalar que el presidente interino a partir del lunes oficialmente es primo de Ali Bongo, del presidente depuesto este miércoles, con lo cual hay que ver hasta qué punto esto representaría un verdadero cambio. En síntesis, los Bongo son un clan respaldado por Francia. O sea, la moneda de Gabón, como la de otros países, es el franco CFA, y esto habla a las claras de un vínculo profundo neocolonial francés que hay que ver si está en crisis y qué va a pasar si está en ruptura o no toca esta trama profunda del poder en donde reposa el poder de esta dinastía casi eterna, digamos, hasta hoy, desde 1967, padre e hijo. Y precisamente sobre ese vínculo vamos a profundizar más adelante, pero antes quiero retomar el contacto con Jerónimo, porque usted había mencionado la violencia electoral que hubo en 2016 después de la segunda reelección de Ali Bongo, y es que en manifestaciones donde se denunciaban irregularidades en esos comicios hubo hasta 30 muertos. Puntualmente, ahora en 2023, ¿cuáles son las irregularidades electorales que se denuncian? A ver, lo que se está denunciando principalmente es que antes de
de que el comité electoral nos diera los resultados de las elecciones, se hablaba de que el candidato opositor estaba por encima de Bongo en cerca de 60% frente a un 40-30 y algo. Se va la luz, se corta internet, se rompen las comunicaciones y después aparece Ali Bongo como ganador con el 67 algo de los votos en el país. Esto, evidentemente, si le sumamos que los observadores internacionales manifiestan que no hubo garantías para la observación y un montón de irregularidades más, a lo que nos lleva es a unos argumentos, no sé si válidos, desde el ejército para tomarse el poder y cancelar las elecciones, previendo que podía generarse una revuelta social bastante grande en Gabón como resultado de esta manipulación de las elecciones. ¿Y es para usted lo mejor para el país que los militares hayan tomado el control político o cómo interpretar según su visión este golpe de Estado? A ver, lo que pasa es que aquí tenemos que mirar la situación de Gabón y yo quisiera meter la situación de los demás países, porque es que es muy curioso cuando hay un golpe de Estado en Níger y todo el sistema internacional en términos generales sale cuestionando el golpe de Estado en Níger. Hay un golpe en Gabón y todo el sistema internacional sale cuestionando el golpe de Gabón. Lo curioso es que nos están, o Francia en particular y Occidente nos está defendiendo la democracia en Níger o en Gabón, pero resulta que hay unos antecedentes muy complicados. Por ejemplo, en Chad. En Chad matan al presidente Déby y lo que dice la Constitución es que el que tiene que tomar el poder es el presidente del Parlamento. Aún así, el que toma el poder es el hijo de Déby con el apoyo de Francia. Y hasta ahí llega entonces la democracia, por ejemplo. Nos vamos a Costa de Marfil. El que tenía que más bien, en Costa de Marfil la Constitución no permitía la reelección, pero con el apoyo de Francia el presidente se reelige. Entonces nos están hablando de democracia en unos lugares donde tumban a presidentes que son aliados de Francia y de Occidente, pero cuando la democracia lleva al poder a personas que no son aliadas de Occidente, entonces ahí es cuando Francia entra a manipular la situación, quita presidentes, fomenta golpes de Estado, etcétera, etcétera, para retornar al poder a sus aliados en unos países donde Francia ha explotado históricamente recursos naturales y ha tenido acceso a economías y al poder político desde el momento de la independencia. Aquí lo que estamos viendo entonces es a los militares como una suerte de garantes de esperanza frente a una Francia que no ha propendido por el desarrollo de los países africanos y los países africanos que están viendo en el ejército en una posibilidad de quitarse un poco ese yugo de los franceses. Tú me preguntas si es bueno o es malo o si es lo mejor. Yo no sabría decirte. Homer nos decía, el presidente interino de la Junta es primo del presidente Bongo, del depuesto presidente Bongo. Tendríamos que esperar a ver hacia dónde evoluciona la situación. Lo que sí es cierto es que en otros países de la zona, Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea, estas juntas se han apartado mucho de Francia. En algunos casos se han acercado a otros países como Rusia en términos de seguridad. Y esto sí ha significado, sí está significando ahora con Gabón una pérdida considerable de influencia de Francia en sus excolonias en África. Y ahora sí, profundicemos precisamente en ese punto que los dos ya comenzaron a tocar. Quiero preguntarle a Homer si realmente el gobierno de Ali Bongo significaba un distanciamiento o una alianza con Francia. Y se lo pregunto porque el padre de Ali, Omar Bongo, fue uno de los líderes de lo que se conoció como la France-Afrique, un poco como una combinación entre Francia y África que algunos autores han señalado como el nuevo sistema neocolonial con el que Francia mantenía su poder económico y político en los países africanos, especialmente en los países subsaharianos. Y pasamos de tener un personaje en Gabón, un presidente que lideraba la France-Afrique, a su hijo Ali, que apenas asumió el poder, lo primero que hizo fue retirar el embajador de Gabón de París. Sí, de todas formas me parece que el sistema, como decía un poco antes, el sistema Bongo, este entramado de gobierno de un concepto de democracia, un poco complementando las aseveraciones muy válidas que decía Jerónimo antes, es un concepto completamente manoseado, el término democracia occidental en África. Hay que ver qué se entiende. De todas formas me parece que el sistema cleptocrático de más de medio siglo reposaba básicamente en el poder francés. Habrá que ver, como decía él también, el examen atento de qué va a pasar, porque acá no se estaría viendo banderas
rusas, digamos, una cuestión claramente un sentimiento antifrancés. También estamos en otra región, pero sí, la CEMAC, que es la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, a la cual Gabón pertenece con otros estados, ya repudió el golpe de Estado, instó al retorno de la democracia. Me parece que también acá hay una bandera en pos de la democracia, pero también hay que ver qué tipo de democracia, porque estas elecciones no tuvieron veedores, no tuvieron observadores internacionales, ni menos nacionales. Entonces, me parece sospechoso hablar de una democracia, cuando en realidad esto también puede generar ondas de choque y rever el sistema en Camerún, que está gobernado por la misma persona desde 1975 a 1982, depende de cómo se lo mire, o en Guinea Ecuatorial, aunque no fue colonia francesa, pero sí tiene mucha vinculación con Francia, o la vecina República del Congo, donde gobierna Denis Sassou Nguesso desde 1997. Entonces, esto es el concepto de esto que llaman democracias, son democracias muy manipuladas, digamos, muy manoseadas, pero sí se sustentan en Francia porque en el fondo hay un sistema que obedece a Francia y la moneda, por ejemplo, está digitada en paridad al euro. Claro. Y a propósito de esto, les quiero preguntar sobre todo a Jerónimo sobre la postura que han asumido públicamente tanto Francia como la Unión Europea a través del canciller Josep Borrell, porque la postura en común es condenar el golpe de Estado, pero a su vez afirmar que hubo elecciones llenas de irregularidades. Esto para usted un poco es lavarse las manos y no tomar una postura certera al respecto. A ver, yo creo que no sería lógico que Francia, Estados Unidos y Occidente no condenaran el golpe. Evidentemente tienen que condenarlo porque los principios democráticos así lo indican. Pero aún así yo creo que es que ya es imposible no hacer referencia a las irregularidades que están ocurriendo en muchas elecciones africanas, no solamente en esta. Homer nos hablaba de otros países como Guinea Ecuatorial o como Camerún, y frente a eso yo quisiera contarles, hoy tanto Camerún como Uganda como Ruanda hicieron unas modificaciones impresionantes en las cúpulas militares. ¿Eso qué quiere decir? Que estas, abro comillas, democracias en estos países donde los presidentes llevan mucho tiempo a través de elecciones, es decir, existen elecciones pero no necesariamente existe democracia, están viendo que lo que está ocurriendo en África Occidental y que se expandió a África Central con Gabón, puede seguirse expandiendo a otros lugares donde los presidentes se aferran al poder con apoyos extranjeros, con la excusa de que efectivamente hubo elecciones, pero con un control de los aparatos electorales de los estados, y un miedo que se está generando en África de que sean los militares los que puedan finalmente deponer a estos presidentes. Que hayan sacado, si no estoy mal, fueron 12 altos mandos militares en Ruanda, por ejemplo, nos dice mucho frente a la forma como África, otros países africanos, están viendo estos hechos en África Oriental y Central. Jerónimo, entonces, en ese sentido, ¿usted comparte la visión del presidente de Nigeria que habla de un contagio de estos golpes en toda África? O no en toda, pero sí en alguna parte. Pues evidentemente estamos frente a un periodo de golpes de Estado que había cesado un poco, es decir, habíamos tenido unos procesos de estabilización y democratización importantes en África en los últimos años, y que se empiezan a romper ni siquiera desde 2020, desde antes, porque si miramos tenemos por ejemplo el golpe de Estado que hubo en Zimbabue, donde finalmente derrocaron a Robert Mugabe, que fue un par de años antes. Yo lo que no sé es si podemos catalogar esto como, es decir, evidentemente son golpes de Estado y evidentemente son rupturas democráticas, pero también podríamos mirarlo como una opción frente a estos regímenes que, como decía Homer, se aferran al poder a través de apoyos extranjeros y de regímenes cleptocráticos donde el presidente tiene acceso a los recursos, y estos recursos no se transmiten a la población, y podríamos estar frente a una dinámica en la cual los ejércitos sean los que finalmente logren frenar esa dinámica que estaba ocurriendo en gran parte de África subsahariana. También sería otra posibilidad. No ver estos golpes de Estado como algo necesariamente malo, sino evidentemente un gobierno militar no es deseable, pero como un punto de transición frente a otro modelo democrático o a otro sistema político que nos permita mayor pluralidad, que nos permita mayor participación política y demás, porque los líderes democráticamente electos o elegidos en elecciones, así no haya mucha democracia, no lo estaban garantizando.
Entonces, ¿se puede decir, Homer, que detrás de esta ola de golpes puede haber varias características en común? Una de ellas ya la mencionó Jerónimo y es los militares vistos como una posible renovación de una democracia manoseada. ¿Usted qué otras causas comunes encuentra en estos 8 golpes de Estado que han ocurrido en los últimos 3 años? Por lo menos en la órbita de lo que es África Occidental, ahí se ha manifestado una cierta postura bastante en contra de Francia. No lo estaría viendo tan presente, igual me dejo el lugar a duda para ver cómo evoluciona esto y si aparecen evidentes, digamos, sentimientos antifranceses, un rechazo. Más que nada, digo, porque esto es claro, los Bongo han depositado todo su erario ganado a costilla del pueblo gabonés en Francia. Sí estoy viendo una deriva ciertamente antifrancesa y que está cubriendo ese espacio de alguna forma Rusia y la Wagner, pero claramente no son propulsores, o sea, el Kremlin no es propulsor de lo que está pasando. Esto tiene una dinámica interna, en este caso, bueno, nada que ver con Rusia, pero el hartazgo local a los Bongo. También se vio ese hartazgo local. Lo que pasa es que hay que combinar las variables y pensar no solo en las cuestiones domésticas, si se quiere, también ahí entra lo étnico, entra lo regional. Se habló mucho de la CDAO o la ECOWAS en África Occidental como motor del cambio de alguna forma, de una intervención en Níger que no se estaría hablando en este caso como diferencia en Gabón, que corresponde a otra región africana. Pero me parece importante señalar que, como decía al principio, el vehículo como el factor común son juntas militares con una tendencia bastante en común, por lo menos en lo que respecta a África Occidental. Por último, en el lugar de Níger y en el lugar de Gabón, los últimos 2 golpes, ahí veo cierta similitud, si se quiere, porque los propulsores del golpe, o sea, las caras visibles de estas juntas militares, son hasta el momento del golpe, los 2 jefes de las guardias presidenciales. Eso también es un dato llamativo. Regreso ahora sí a lo que usted denominó como el vínculo neocolonial francés, porque recordemos que Francia, para la economía francesa, el comercio con los países africanos, sobre todo con sus excolonias, implica menos del 3% de su propia economía. Y decían varios autores que lo que Francia tiene en juego en estos casos no es su economía, sino precisamente la dependencia económica de esos países, y que París quisiera que todavía tuvieran un vínculo de dependencia allí. ¿Usted cree esto? Y si es así, ¿usted cree que se está debilitando este vínculo? Sí, el vínculo está claramente debilitado, pero en lo que respecta a los países de África Occidental, de la francofonía, por ejemplo, Malí casi se ha retirado de la presencia francesa hace rato, en Burkina Faso lo mismo. De hecho, en Malí se avanzó con el retiro, con el descarte del francés como lengua oficial. Y en Níger también Francia ha sufrido ciertas sanciones. No lo estaría viendo en Gabón, pero habría que ver, esto es muy nuevo, esto lleva apenas ni 48 horas, cuál podría ser el posible efecto, si es que hay un contagio efectivamente de esta dinámica a Gabón, que está en otra región, aunque mantiene características en común de funcionamiento económico más que nada, y después, bueno, la cuestión de las importaciones, la exportación, lo que es el circuito económico, está muy ligado a Francia, también está muy ligado a China, pero no quiero reposar todo en la explicación geoestratégica porque si no minimiza otros factores que es lo regional, la dinámica local, la dinámica étnica, y también doméstica, para concluir. Aunque vamos a tener en cuenta todas estas dinámicas, sí le quiero preguntar a Jerónimo sobre ese circuito económico, porque a diferencia de Níger, Gabón es uno de los países más ricos de África y según el Banco Mundial tiene el tercer PIB per cápita más alto de todo el continente y tiene 2 elementos que son claves. Por un lado, es un país miembro de la OPEC, que es un gran petrolero y el 60% de sus ingresos proviene del petróleo. Y por otro lado, es el segundo productor mundial de manganeso, que es un mineral utilizado, por ejemplo, en las baterías, y más del 90% del manganeso que se explota en Gabón es explotado por una compañía francesa, Eramet. Cuéntenos un poco cuál es ese vínculo económico entre Gabón y Francia. Bien, aquí tenemos
A ver, ustedes antes estaban hablando de ese vínculo económico entre Francia y los países africanos, y si bien tú dices que en términos porcentuales no es muy importante, no es muy significativo el comercio de Francia con sus excolonias, yo creo que aquí lo importante es justamente lo que tú mencionabas, cómo son los franceses los que empiezan a explotar tanto manganeso como petróleo en Gabón, y cómo son las empresas francesas las que empiezan a recibir la gran mayoría de beneficios económicos de esa explotación. Lo mismo lo ves en Níger, donde Francia, o son empresas francesas las que explotan y exportan la gran mayoría del uranio que exporta Níger, que es el séptimo productor mundial de uranio, y que va a dar a las centrales eléctricas francesas. Todo esto con unos acuerdos entre los gobiernos de Gabón o de Níger con Francia, donde el dinero que reciben los países africanos es muy poco y la gran mayoría de las ganancias se quedan en la empresa francesa y en consecuencia en Francia. Más aún, cuando Francia le paga el petróleo a Gabón, no se lo paga ni en dólares ni en euros, se lo paga en francos CFA. Francos CFA que son impresos por París. Es decir, París imprime el dinero y se lo manda a Gabón. En ese orden de ideas, para Francia es el negocio redondo. Entonces, estamos frente a unas dinámicas de neocolonialismo que son absolutamente nefastas, y que nos tendrían que llevar a pensar, bueno, estos golpes de Estado hacia dónde están llevando a los países africanos. Tú nos hablabas de Gabón como el tercer país con el PIB per cápita más alto de África. Aún así, esa cifra no nos sirve porque resulta que hay un gran ingreso, pero que está concentrado en la familia que está en el poder y sus allegados. No es un ingreso que se divide entre la población. En ese orden de ideas, eso nos explica por qué tenemos un montón de gente en las calles celebrando la toma del poder por parte de los militares, tanto en Gabón como en Níger, como en otro montón de países de la zona de Sahel. Total, y a eso quiero agregar precisamente otro dato del Banco Mundial, y es que un tercio de la población de Gabón vive por debajo del umbral de pobreza, que es decir, $5,5 al día. Eso también nos muestra de la inequidad que se vive en este país de África Central. Homer, en ese sentido, ¿usted comparte la visión que tiene Jerónimo de que esta inequidad económica también impulsa un poco que el pueblo esté respaldando estos golpes de Estado? Sí, totalmente. Y además quería agregar, complementando lo que dice Jerónimo, en el sentido de que la renta es alta, pero está mal distribuida y está básicamente llevada a un sistema, como decía antes, cleptocrático, el ejemplo del norte, de Guinea Ecuatorial, donde el clan Obiang Nguema gobierna en 1979 y Guinea Ecuatorial es el país con la mejor distribución, o sea, con el PBI más alto, pero está completamente mal distribuido. Comparte características. Tiene un sistema cleptocrático perpetuado en el tiempo. Desde 1979 gobierna Teodoro Obiang Nguema y ya se eligió su delfín o Estaneso, su sucesor, entre sus dos hijos, hay que ver quién va a quedar, porque ya es grande, y es muy parecido el sistema, yo lo veo con ciertas, y también reposa en el petróleo. Entonces, Claro, y ustedes habían mencionado el vínculo neocolonial de Francia con estos países, en este caso con Gabón, y muy por encima nombraron la presencia, sobre todo militar, de Rusia, que ha crecido especialmente a través de la milicia Wagner. Pero les quiero preguntar especialmente a Homer, ¿cuál es el papel de China? Porque Francia ya no es el mayor socio comercial de los países africanos, sino que ahora precisamente son los chinos. ¿Qué papel juega en todo esto? China es el principal socio comercial, muy, pero muy por arriba de Francia. No obstante, no hay que quedarse solamente con el esquema de importación-exportación. Todos los vínculos turbios de la Franza-Fric que nombraste vos, Clara, tiene que ver con lo que no se ve. Pero si uno va a los indicadores, se ve importación-exportación, va a decir, China controla completamente Gabón, pero no es así. Me parece que ahí hay que, digamos, recatar justamente los que los Bongo han ocultado, que son esos vínculos afectados con Francia, que yo creo que estarían puestos en cuestión, o por lo menos a sus garantes ahí, que son los Bongo, o eran. Y Jerónimo, a propósito de los Bongo, cuéntenos un poco cuáles son esos casos judiciales y esos procesos que se han abierto en contra de Omar Bongo, el líder de la dinastía, y de Ali Bongo, el presidente derrocado. Pues Omar Bongo ya está muerto, entonces cualquier caso que se abra en contra de él pues no va a tener mucha influencia, pero a ver, lo que pasa acá es que podemos tener acusaciones
corrupción, podemos tener acusaciones de persecución política, podemos tener todas las acusaciones que tú quieras, pero en el momento en el que el aparato estatal está controlado por la familia, ahí vamos a tener que el sistema judicial no va a poder entrar a juzgar al presidente y a su círculo más cercano. Habrá que ver entonces, a partir de la llegada de la Junta Militar, los cargos que se le están imputando, que son cargos de alteración de elecciones, cargos de corrupción generalizada, de robo de dinero, etcétera, etcétera, y cómo va a evolucionar esas investigaciones frente al presidente que está en arresto domiciliario, y sobre todo cómo va a funcionar en términos de un Estado en el que hace 2 días cerraron todas las instituciones del Estado, incluido el judicial. Entonces quiere decir que tenemos que reorganizar el judicial para poder empezar el proceso de mirar cómo se investiga, cómo se juzga y si hay o no hay una sentencia. Pero no todos estos procesos están basados en Gabón. De hecho, anteriormente los han abierto Francia o Estados Unidos. Por ejemplo, en su momento se llegó a investigar a Omar Bongo por supuestos sobornos de ejecutivos de petroleras francesas en su país. Y Ali Bongo apareció nombrado en los papeles de Pandora. En ese sentido, Homer, ¿cuáles son esas investigaciones internacionales en contra de esta dinastía? Bueno, lavado de dinero, ya lo dije, básicamente los Bongo tienen acreditados solo en Francia, entre hoteles de lujo, unas 40 propiedades distribuidas en distintas ciudades francesas, 40 cuentas bancarias y una docena de automóviles de lujo de colección. Esto me hace acordar también bueno, esto está más avanzado, al caso de otro hijo del poder, porque de hecho a Ali Bongo lo llama Monsieur Phil, el señor hijo, o sea, en el sentido de que todo lo que logró lo hizo con su padre y heredó ese patrimonio. Y como decía Jerónimo, es momento de que una vez que cuando los militares ayer anunciaron el golpe, abolieron todas las instituciones de cero y cancelaron los resultados de las elecciones. Entonces habría que restablecer el Poder Judicial para ver cómo van a procesar a Ali Bongo por todas estas acusaciones que él nombraba, incluso la de traición, como otros miembros de su gabinete, que también fueron hallados infraganti con dinero malversado del Estado, etc. Entonces es muy, muy áspero. Me recuerda el caso de Teodorín, el otro hijo del poder tal vez del vecino de Guinea Ecuatorial, que también estuvo investigado en Francia por sumas mal adquiridas y bienes incluso en Estados Unidos. Con todos estos elementos que hemos puesto en la última media hora sobre la mesa, Jerónimo, a manera de conclusión para terminar nuestro debate, ¿quién pierde y quién gana con el golpe de Estado de Gabón? A ver, yo creo, esto en blanco y negro es muy complicado. Yo creo que estamos frente a un proceso en el cual África evidentemente pierde, porque estamos retrocediendo un poco en estas dinámicas de estabilización política que estábamos teniendo, pero al mismo tiempo habría que verlo desde el otro lugar, y es posible que África también esté ganando al empezar a salir de estos líderes que se habían aferrado al poder y que no habría otra forma de sacarlos. Yo no me atrevería a decir si estamos perdiendo o ganando porque todavía no tenemos suficientes herramientas para decir los militares van a hacer un proceso de transición democrática que efectivamente va a llegar a un sistema multipartido, de una democracia un poco más consolidada que permita la participación de otras voces y de otros actores dentro de la política tanto gabonesa como de África Occidental. Sí. Evidentemente pierde Francia porque está perdiendo su influencia en gran parte de África Occidental y en África Central. Habrá que ver cómo evoluciona. Indirectamente está ganando Rusia, particularmente en África Occidental, porque hay esta visión de que como Francia no pudo ayudarnos con la lucha contra el yihadismo, como Francia no nos ayudó a eliminar la corrupción, a mejorar las condiciones de vida, etcétera, etcétera, ahora el que nos va a ayudar es Rusia. Y esto lo han visto particularmente en Mali y en Burkina Faso. En Níger se está especulando, en Gabón todavía no se ha dicho nada. Sí. Pierde Estados Unidos también porque Francia pierde sus aliados, y Estados Unidos es aliado de Francia en la zona, y pierde la Unión Africana, que ha tenido un proceso, o que ha propendido por un proceso de estabilización importante en África, y que todos estos golpes de Estado efectivamente son un retroceso para la democratización y la estabilización de África. Homer, y saliéndonos de este juego de suma cero, su conclusión. Sí, es una terrible derrota para la Unión Africana que no puede consolidar lo que se entendía como democracia. Igual estoy completamente en desacuerdo de considerar
que lo de la dinámica del sistema de Gabón como otros son democracia. Entonces, esto es para seguir reflexionando sobre lo que entraña el concepto de democracia entendida al occidental, que es la garantía que se tiene. De todas formas, lo último, quiero puntualizar que en Gabón no hay un problema de seguridad grave como sí hay en África Occidental, con lo cual eso también cambia todas las reglas del juego y implica otro escenario para Francia. Entonces habría que ver qué pasa. Si efectivamente este efecto contagio de África Occidental, donde Francia está muy golpeada, también se reproduce. Lo que pasa es que es muy difícil para sacar conclusiones con menos de 48 horas de desarrollo de todo. Por supuesto, y por eso le haremos seguimiento a lo que ocurra en Gabón. Jerónimo Delgado y Omer Freisa, gracias por acompañarnos en el debate. Y ustedes sigan conectados con France 24.